Muchas gracias, Mauro. El profesor Robinson está con nosotros. Profesor, ¿cómo le va? Buen Hola día. Ángel, muy buenos días, un gusto. Bueno, a ver, ¿logró entender o todavía está tratando de descifrar que la sumatoria de la inflación en 3 meses da el 12,1, debían un 1% porcentual de diferencia salarial a los trabajadores a través de la cláusula gatillo, y sobre una base de que se aplica el porcentaje sobre un porcentual sobre el porcentaje, terminan pagando casi 17% de incremento salarial y no un 13,1 que uno especulaba que era el valor de la inflación? ¿Se logra entender todavía o todavía están viendo a ver cuál es la explicación lógica en lo que es área económica para que los especialistas entiendan? Estamos hablando de los estatales, obviamente. Estamos hablando de los estatales de la provincia de Tucumán, que como bien sabés, ajustan y tienen, digamos, pautado lo que tiene que ver con las inflaciones trimestrales. Entonces, esta inflación acumulada del 12%, julio, agosto, septiembre, bueno, eso estaría arrojando, como bien decías, alrededor del 12%, pero sin embargo los estatales de la provincia van a recibir a partir del próximo viernes un 17%. Bueno, ahí hay que ver bien cuáles son los cálculos para qué está tomando, digamos, la provincia para hacer los cálculos para poder entonces disparar esta cláusula gatillo que se ha firmado a comienzo de año con los gremios estatales, con lo cual habría que ver bien qué es lo que se está tomando para poder hacer el cálculo del 17%. Estamos hablando de 3-4 puntos por encima de lo que da la inflación acumulada en ese trimestre, pero es claro que, para el empleado estatal es una buena noticia esa reparación, que recordemos que no se trata de incremento, sino de reparación de lo que fue la inflación acumulada de ese trimestre, ¿no? Estamos a 4 días de la elección. ¿Cómo o qué podemos esperar el próximo lunes una vez conocido el resultado? Más lo que indicaría que Fernández gane en primera vuelta. ¿Cuál sería el escenario ese y cuál sería el otro escenario si se da, que sería un verdadero milagro, que en política no hay imposibles, todo es posible? Mucho tiene que ver también el humor con que se levante la Argentina ese día, que no creo que va a variar mucho de las pasos, pero ¿qué escenario puede dar en un triunfo de primera vuelta del Frente de Todos y qué escenario puede haber en los mercados en una eventual mínima posibilidad del balotaje? Bueno, como bien decís, esto es todo un cálculo de probabilidades y tiene que ver fundamentalmente con cómo puede venir el resultado del día domingo. Prácticamente, si tomamos el día de hoy, todavía los mercados por supuesto no abrieron, pero faltan 3 días hábiles para lo que tiene que ver con la elección. ¿Qué es lo que está mirando el mercado y a qué se está preparando? Básicamente con los números que vienen desde la semana pasada prácticamente y que ayer ya fueron más nítidos. En primer lugar, el dólar, el Banco Central ayer vendió 300 millones de reservas, prácticamente la mitad de lo que se operó ayer, que fueron alrededor de 600 millones, en lo que tiene que ver con el dólar minorista. Esto es, por supuesto, para tranquilizarlo al dólar, pero los dólares, llamémosle así, paralelos, todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, por ejemplo, el contado con liquidación y el dólar bolsa, están reflejando una devaluación del orden del 30%, es decir, tuvieron cotizaciones por encima, un 30% por encima de lo que cerró la cotización mayorista, que Sí. cerró a 58.50, ¿no? Que pese a la contención y al poco volumen, subió unos 30 centavos también ayer, Exactamente, ¿no? exactamente. Y con lo cual lo que está mirando el mercado es esto que un poco en relación con las PASO es que puede venir un desdoblamiento cambiario, es decir, nuevamente tener un dólar para todo lo que tiene que ver con operaciones comerciales, importaciones y exportaciones, y un dólar financiero para todo lo que tiene que ver con las operaciones precisamente en el segmento financiero. Esto es lo que está mirando el mercado, no cree que el dólar pueda quedarse relativamente en estos valores, pero probablemente entonces también están asimilando lo que tiene que ver con más restricciones, o sea, más cepo para lo que tiene que ver con la compra de dólares. En el caso de que gane en primera vuelta el Frente de Todos, yo creo que el mercado está tomando nota de eso, piensa que viene un mercado mucho más regulado, mucho más intervenido, y por eso también la caída fuerte que han tenido los bonos, que siguen cayendo los bonos, porque
todo indica que la Argentina va a tener que ser mucho más agresiva en lo que tiene que ver con la propuesta para reestructurar la deuda, que en principio se decía que no iba a haber una quita de capital, pero todo indica que debería haber una quita de capital también, entonces va a ser más agresiva la reestructuración de la deuda de la Argentina. Bueno, ¿no? uno ve a los políticos, no han cambiado mucho en los años de la vuelta a la democracia, poca propuesta y mucha chicana, muchos golpes bajos, y la gente ya se ha acostumbrado a eso, en vez de político decir, bueno, dígame cómo, no me diga qué es lo que falta, dígame cómo. Y otra de las chicanas es el tema de que Fernández le volvió a pedir a Macri, que ya lo hizo responsable de las pasos, de haber liberado el dólar y haberlo hecho subir como tal cual llegó. Sí, no. ¿Qué puede pasar? ¿Es bueno el mensaje ese Pero o no? ese, primero que es un mensaje desde mi punto de vista equivocado y como bien decís, más una chicana política que una realidad económica. ¿Por qué? Porque claramente Macri no puede controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con el dólar, qué está pasando en los Estados Unidos, qué pasa con el riesgo país, eso es totalmente incontrolable, con lo cual eso va al terreno de la chicana política. ¿Por qué? Porque el día domingo, por la noche, cuando se conoció el día de las pasos, cuando se conoció el resultado, en todo lo que tiene que ver con los canales electrónicos de cotización, vos sabés que el mercado electrónico de divisas opera a las 24 horas del día. Sí. Bueno, en ese momento el dólar ya estaba llegando a los 65 pesos, entonces mal puede, me parece, tomar medidas de esa naturaleza de una manera, como te digo, que tan amplia, amplificada, que llegue a los Estados Unidos, porque inmediatamente el lunes, en la apertura de los Estados Unidos, que abre antes el mercado norteamericano, estaban cayendo las acciones que cotizan, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Entonces, me parece que eso no es tan así, pero puede haber, sí, creo yo, un poco, si gana Fernández, puede haber un poco más de tensión, más de especulación, teniendo en cuenta, como te digo, que viene una economía desde ese punto de vista más regulada. Si hay un balotaje, como decíamos, que es la menor probabilidad, pero puede pasar, yo creo que va a haber menos tensión en los mercados, va a haber todo este interregno hasta el día del balotaje, donde las variables van a tener un poco más de fricción, pero por supuesto ahí las encuestas y todas las cuestiones van a empezar a jugar. Eso en un escenario, el menos probable, dado, digamos, cómo se viene manejando todas las encuestas, etcétera, ¿no? Y para cerrar, ¿qué va a pasar con la canasta familiar que volvió a dar un salto de 34.000 pesos y ya acumula un porcentaje bastante importante en la suba del interanual? Bueno, sí, eso está acompañando lo que tiene que ver con la inflación. Sabemos que tenemos una inflación en los últimos 12 meses del orden del 55%, la canasta alimentaria, para no ser pobre, subió prácticamente en ese porcentaje, y por supuesto lo que se espera es que no haya un descenso o una desaceleración en la tasa de inflación de manera brusca, o que estemos hablando de los próximos meses que pueda haber una caída muy brusca de la inflación. En el mejor de los escenarios estamos yendo hacia octubre más cerca del 4%, y desacelerando hacia el mes de diciembre, pero todo va a depender ahí de esto que estábamos conversando, el resultado electoral del día domingo, cuáles van a ser en todo caso los lineamientos de la política económica, que eso recién los vamos a conocer a partir de fin de año, y ahí recién empezar a mirar qué va a pasar con la tasa de inflación, que me parece que va a ser la parte vertebral de un programa macroeconómico que habría que conocer, por supuesto, los detalles para ver, conocer cuál es la probabilidad de